Buenas tardes, queridos hermanos. Ministerios Príncipe de Paz os da la bienvenida a una nueva enseñanza del libro de Filipenses. Hoy con el tema La gloria de conocer a Cristo, tomado de Filipenses capítulo 3, de los versículos del 1 al 11. La palabra de Dios dice así: Por los demás, hermanos míos, regocijaos en el Señor. Él escribimos las mismas cosas. A mí no me es molesto, para vosotros es más seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los que mutilan el cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que servimos a Dios en el Espíritu y nos gloriamos en Cristo Jesús, que nos confiamos en la carne. Aunque yo tengo que confiar también en la carne, si alguno tiene que tener que confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, o hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley irreprensible. Todas las cosas que para mí eran ganancia, las he considerado por pérdida a causa de Cristo. Aún más considero como pérdida todas las cosas en comparación a lo incomparable que es conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por causa de lo que he perdido todo, lo tengo por basura, a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, sin pretender una justicia mía derivada de la ley, sino que es por la fe en Cristo, la justicia que proviene de Dios por la fe. Anhelo conocerle a Él y poder de su resurrección y participar de sus padecimientos, para ser semejante a Él en su muerte. Y de alguna manera me encontraré en la resurrección de los muertos. La idea principal de los versículos del 1 al 11 es la siguiente. Pablo advierte a la iglesia sobre los falsos evangelios y recuerda a los medios de la gloria de conocer a Cristo. Pablo nos recuerda que nada en la tierra se compara en conocer a Jesucristo como Señor y Salvador, y yo nunca se arrepiente de seguir a Cristo. En Filipenses 3, Pablo tiene un amor de locura por Jesús, quien está vivo. Este es el mensaje de amor que nosotros también necesitamos. Este pasaje es extremadamente importante para lo que nos dice lo que significa conocer a Jesús, encontrar la salvación eterna y la santificación final en la vida. Pablo describe lo que no es un cristiano, lo que es un cristiano y cómo puede llegar a serlo. Así que leer este comentario, usted no está seguro de ser cristiano, ruego que este pasaje cambie su vida y revíselo cuidadosamente. En otras palabras, la Biblia le da la idea de conocer a Cristo o tener reconocimiento de Dios. Amplía una idea de salvación. Jesús dijo estas palabras tan importantes en Juan 17. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan 17:3. Así que la salvación consiste en conocer a Jesús. No significa simplemente saber de Él, significa tener una relación con Él, y los que conocen a Cristo quieren conocerlo cada vez más y más. Pensemos en Pablo. Cristo resucitado se apareció y cambió totalmente su vida. Hechos capítulo 9, versículos del 1 al 9, como describe en varios lugares. Ahora, 30 años después, sigue queriendo conocer a Cristo aún un poco más. No es molesto para mí, es más seguro para ustedes. Filipenses 3:1. Este pasaje también es importante porque recuerda a los creyentes su necesidad de mantener el enfoque del verdadero evangelio de Jesús. Como se mencionó, la salvación no consiste en saber algunas cosas de Cristo Jesús, pero tampoco se trata de hacer tantas las cosas religiosas para ganar la aceptación ante Él. Este texto realmente habla en contra del problema del legalismo, es decir, la tentación de obtener la justificación ante Dios, su aceptación y su perdón de las obras religiosas. Aquí se nos recuerda que no se puede ganar la salvación, sino que es un regalo que debe recibir. Pero incluso los cristianos dedicados tienen una tendencia a olvidar el Evangelio diariamente, a volver al legalismo, como dice el libro de Gálatas y señala poderosamente en Gálatas 3, versículos del 1 al 9. El legalismo es una autoatención al proyecto de autosalvación que solo conduce al orgullo o a la desesperación.
debemos resistir a ese evangelio de los logros humanos. Pablo comienza el capítulo diciendo: por lo demás, hermanos míos, regocíjense en el Señor. A mí no me es molesto escribirles otra vez de lo mismo, y para ustedes es motivo de seguridad. A muchos les gusta comparar las palabras de Pablo, por lo demás, en los predicadores contemporáneos que parecen nunca saber cuándo terminar una predicación. Sin embargo, las palabras podrían traducirse como algo así. Entonces, es decir, Pablo no indica que haya terminado la carta, sino que está a la mitad del camino y retorna al tema del regocijo. La idea de la imitación nos da un ejemplo que incluye el amor por conocer a Cristo Jesús como su Señor. Pablo dice: y ya les había dicho que los filipenses lo mismo. Es probable que se refería a lo que enseñó en persona. Anteriormente les enseñó el Evangelio y ahora sigue haciéndolo. El apóstol dice que es un problema para él repetir estas cosas y para que es seguro para la congregación. En otras palabras, la idea estará protegida del legalismo, uno de los falsos evangelios de estudiar el verdadero evangelio regularmente. Cada iglesia debe ser una iglesia de lo mismo. Debemos cambiar algunos métodos del ministerio para el mensaje, nunca se debe cambiar. Y lo mismo tiene numerosas implicaciones. Sin embargo, debemos estar siempre sobre las mismas cosas, es decir, las verdades del Evangelio. Debemos recordar constantemente el Evangelio, ensayarlo, cantarlo, proclamarlo, no solo para el bien no del creyente, sino también para la edificación del creyente. Repetir el Evangelio es una expresión de amor para los otros creyentes. Si usted es un maestro, no se enfríe con el Evangelio. Pongamos atención en el ejemplo del Pablo aquí, que no le molesta recordarles lo que significa reconocer a Cristo. Es una expresión de amor a una congregación de Filipos, pues sirve para protegerlos, para entender lo que significa conocer a Cristo y comprender lo que debemos evitar. Veamos el contexto en 3 distintas partes: aquellos que conocen a Cristo y cómo conocerlos. Al entender estas cosas, al abrazar a Cristo, nosotros también podemos regocijarnos en el Señor. Distintivos de aquellos que conocen a Cristo. Filipenses 3, de los versículos del 2 al 6. Pablo proporciona 3 distintivos del cristiano genuino en el versículo 3. Se contrastan con lo que dice en el versículo 2. Para lo que les gustan los perros, sean conscientes de que Pablo vivía en un contexto diferente. Los perros no eran vistos como lindas mascotas, eran desagradables, impuros y peligrosos, y a menudo vagaban por donde no debían. El apóstol veía a los falsos maestros como perros salvajes porque estaban en la iglesia y la dañaban. Estos maestros en particular eran codiciosos como judaizantes. Durante el tiempo de la iglesia primitiva, muchos judíos devotos estaban dispuestos a aceptar a Jesús como Mesías, pero querían aferrarse a las formas del judaísmo. Creían que los gentiles tenían que convertirse en judíos antes de ser cristianos, lo cual implicaba un acto de circuncisión y asumir la ley de Moisés. Leemos sobre ellos en Hechos 15. Decían que si circuncidaban conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Hechos 15:1. No obstante, los líderes de la iglesia, incluido Pablo, Bernabé, Santiago y Pedro, negaron esta afirmación y perseveraron en el Evangelio de la gracia. La salvación viene a través de Cristo y solo en Jesús, lejos de la obra de la ley. La referencia a los perros es sorprendente porque los judíos solían llamar perros a los gentiles, pues era la consideración de impuros. Sin embargo, Pablo afirma que ha producido un cambio drástico gracias a la obra de Cristo. Ahora son judaizantes quienes deben ser considerados como perros. También los llama judaizantes malos obreros y los mutiladores del cuerpo. Eran malos obreros porque su misión era mala, no era buena. Su misión no era heroica, sino infernal. Lo que nos recuerda que aquí son los falsos maestros también tienen misiones, que debemos elogiar a alguien solo que pueda haber un viaje misionero. Si está exportando un evangelio distorsionado, entonces son peligrosos, si no, son mortales. La frase mutiladores del cuerpo habla en contra del valor de la circuncisión. Estaban confiados en una operación física en lugar de la obra de salvación de Cristo. Aquí en Filipenses, Pablo toma la mayor fuente de orgullo de los judaizantes e interpreta como una señal más segura de que no tienen parte en el pueblo de Dios. Cuando los gentiles aceptaban esta
presión de circuncidarse por obtener la bendición de Dios, actuaban como los paganos, quienes también se mutilaban la carne para obtener el favor de los dioses. No necesitaban mutilación, necesitaban regeneración. ¿Quién dejó salir a los perros? La respuesta es el maligno. El diablo quiere destruir la confianza de la gente en la obra suficiente de Cristo. Nada le gustaría más que hacer que la gente crea en un evangelio falso. Tengamos cuidado con los perros, al igual que los perros físicos. Hay toda clase de perros espirituales. Muchos hacen lo mismo que estos perros judaizantes están haciendo, es decir, añadir el evangelio. Cuando se agrega el evangelio, se pierde el evangelio. No es de Jesús, más buenas nuevas, cualquier versión de las buenas obras. Es Cristo y solo Cristo. En el versículo 3, Pablo dice, nosotros somos la circuncisión. Pero hablar de una circuncisión de la carne, sino la del corazón cambiado. Al final de la carta de los Gálatas lo dice así, porque mi circuncisión no es nada, sino la incircuncisación, sino una nueva creación. Gálatas 6:15. Mientras Pablo era judío circuncidado, la mayoría de la congregación de Filipos era gentil. Mencionaba que aquellos que confiaban en Cristo son verdadero pueblo de Dios, son la verdadera circuncisión. Después de esta afirmación les proporciona 3 distintos de un cristiano en el verdadero pueblo de Dios. Los 2 de las primeras afirmaciones son positivas y la tercera es negativa. El primer distintivo, servir en el Espíritu de Dios, capítulo 3, verso 3b. Pablo dice que la iglesia y los verdaderos creyentes adoran al Espíritu de Dios. Cuando utiliza la palabra adoración, no está hablando simplemente de lo que hacemos en una reunión del domingo por la mañana. Está hablando de servicio, como lo traducen en las versiones. Está hablando de una nueva vida dedicada a Dios en el servicio espiritual, Romanos 12:1. Los verdaderos cristianos poseen el espíritu que Pablo dice a los cristianos en Roma, pero ustedes no viven según las intenciones de la carne, sino según el espíritu. Si es el espíritu de Dios habita en ustedes, y si alguno no tiene el espíritu de Cristo, no es de él, Romanos 8:9. Cuando Jesús se dirigió a la mujer del pozo en Juan 4, dijo algo parecido: los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, Juan 4:23. Mora el Espíritu de Dios en nosotros. Adoramos y servimos a Dios por el Espíritu. ¿En qué basamos la seguridad de nuestra salvación? No tenemos que hacerlo en la asistencia de las reuniones o en la participación de la obra social. Debemos descansar y regocijarnos en el hecho que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Permitémosle adorar al Señor para la alabanza de su gloria. Segundo distintivo, gloriarse en Cristo Jesús. Capítulo 3, versículo 13. Pablo añade: el verdadero pueblo de Dios se gloría en Cristo Jesús. Nuestra gloria está solo en el Señor. Una vez más, nuestra mente es atraída por los Gálatas, donde de la manera particular Pablo dice famosísimamente así: pero jamás acontezca que yo me gloríe, sino la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo no para el mundo. Gálatas 6:14. No nos gloriamos en nuestro estatus terrenal, en nuestros logros, de nuestros dones. El cristiano no puede jactarse de la salvación porque la salvación nos ha llegado en la obra de otro, el don de Dios soberano y misericordioso, Romanos 3:27. Por lo tanto, solo debemos gloriarnos en Cristo. A los corintios Pablo les dice: el que se gloría, gloríese en el Señor, 1 Corintios 1:31. Si nos encontramos con alguien, se dice ser cristiano, pero no lo hace mucho de Cristo, entonces tenemos razones para sospechar de su afirmación. La vida cristiana es una vida que exalta a Cristo. Nos gloriamos en Cristo ante nuestros amigos, nos gloriamos en Cristo Jesús en el ministerio públicamente. Utilizamos nuestra plataforma para poner en alto a Cristo Jesús nuestro Señor. Las iglesias pueden ser conocidas de todo el tipo de cosas. Somos conocidos por gloriarnos en Cristo. El tercer distintivo, no confiar en la carne. Capítulo 3, versículo 3d al 6. El último distintivo está relacionado con el segundo. Pablo dice que el pueblo de Dios no pone la confianza en la carne. Esto es bastante simple, todos tienen su confianza alguna. Parte de la confianza del cristiano está en Cristo.
no en su propio esfuerzo o bondad. Por esto el cristiano se gloría y se regocija en Cristo. El corazón humano es propenso a confiar en otras cosas en lugar que en Cristo para la salvación. Sin embargo, este importante pasaje nos recuerda nuestra comunidad y nos proporciona alguna confianza de este poder de estar ante la impotente presencia de Dios cuando se trata de ser aceptado ante un Dios santo. La nacionalidad no importa, los rituales no importan, la educación no importa, podemos estar de pie con la seguridad y la confianza que Dios, debido a la obra de Cristo, es decir, Cristo mismo. ¿Dónde está nuestra confianza? ¿Qué nos permite presentarnos ante Dios y recibir su gracia en lugar de un juicio? ¿En qué confiamos? Solo hay un lugar hacia donde mirar. Según Pablo, así hay tres distintivos en un cristiano: servir en el Espíritu de Dios, gloriarse en Cristo Jesús y confiar bajo ninguna circunstancia en la carne. Si usted no es cristiano, considere el testimonio de Pablo, quien detalla su vida pasada antes de conocer a Cristo resucitado. Usted también puede dejar de confiar en los falsos salvadores y poner su fe solo en Cristo para la salvación. Los judaizantes apelaron a sus impresiones y credenciales judías, por lo que Pablo muestra ahora sus propias credenciales, las cuales no tienen comparación. En efecto dice, se quieren presumir, y yo puedo presumir aún más. Su objeto al hacer esto es mostrar a los filipenses la vacuidad de la confianza de la carne, contrasta con la salvación por los logros humanos, por la salvación por los logros de Cristo, y llama la atención a una vida de judaísmo que es una basura. Pablo podría presumir sus propios privilegios y logros religiosos, pues tenía muchos. Su lista incluye 4 puntos relativos de unos privilegios nacidos como judío y 3 más que les llama la atención sobre sus propios logros religiosos. Estas cualidades eran impresionantes para aquellos que son judaizantes. Pablo dice que no confía en ellos para proporcionar la salvación. Al analizar estas cualidades brevemente podemos identificar 7 fuentes de la falsa confianza. Aunque no podemos hacer una correlación uno entre otro, autorretrato de Pablo y los religiosos contemporáneos no judíos, podemos señalar algunas aplicaciones generales en las personas que hoy no confían solo en Cristo para la vida eterna. No confiar en un ritual. Pablo dice que fue circuncidado al 8º día. Versículo 5. Pablo era el del 8º día, no era un prosélito judío. En su circuncisión fue hecha de una manera de primera clase, Gálatas 17:12. Los que eran conversos al judaísmo nunca podrían afirmar que habían sido circuncidados al 8º día. En nuestros tiempos la gente puede poner su confianza en otros rituales espirituales como el bautismo de la niñez o la asistencia a las reuniones religiosas. Estas experiencias no son motivo de confianza espiritual. Pablo pasó por este famoso ritual judío, pero no lo consideró una ventaja. La salvación consiste y se convierte en una nueva creación de Cristo, no por pasar por un ritual concreto. Pongamos la mirada en aquel que es una sustancia en las sombras, Colosenses 2:17. No confiar en la etnia. A continuación, en su autodescripción dice que el linaje de Israel, versículo 5, lo cual significa que él era de raza de Israel. Pablo era una descendencia físico de Abraham, no un gentil convertido al judaísmo, era auténtico. Sin embargo, este privilegio especial no le daba la seguridad de la salvación. Tenía que poner su mirada en la descendencia de Abraham, es decir, en Cristo. No confiar en el rango. Continúa añadiendo no solo que era israelita, sino que también pertenecía a la tribu de Benjamín, versículo 5. Aunque se devolvían de la tribu de greco-israelita, era una serie muy distintiva de la tribu. Cuando la tierra prometida se dividió entre las 12 tribus, Jerusalén, la ciudad santa, estaba en el territorio de Benjamín. Cuando el reino se dividió, Judá y Benjamín permanecieron fieles a la dinastía davídica. Sin embargo, Pablo dice que fue por el orgullo. Por eso se puede decir que es un judío y no tenía ningún valor final para conocer la salvación a nadie. Muchos de los que son exaltados en el mundo hoy serían humillados hoy en día porque no se han incluido ante Cristo. La salvación no viene por el rango, sino por confiar en el Hijo más grande de David, que es Jesucristo. No confiar en la tradición.
Las tradiciones pueden estar bien, pero no debemos poner ninguna confianza en ellas cuando se trata de la salvación. Ser tradicionalista no tiene más valor que ser progresista si no se centra en Jesús. Pablo se llama a sí mismo hebreo de Hebreos, versículo 5. Aunque domina el griego, no abandonó su cultura hebrea. Tampoco podemos confiar en nuestra herencia cultural o tradicional familiar para la salvación. A lo largo de los años he conocido muchas personas a las que he invitado a reunirse y afirman que toda su familia era del grupo religioso correcto. Debemos decirles que no confiesen con la tradición, sino el hebreo supremo, Jesús mismo. No confiar en el cumplimiento de las reglas. Pablo dice con respecto a la ley que era un fariseo. Los fariseos amaban sus reglas. Su nombre viene del término arameo que denota separados. Incluso añade los mandamientos del Antiguo Testamento, tanto que era difícil saber cuál de los eran los bíblicos verdaderos. Así era Pablo. Adoptó un estilo de vida fariseico. Pertenecía a un grupo de judíos normalmente superior. Hoy en día conoceríamos a las personas que piensan de la salvación viene por una persona moral. Para ser claro, no estoy animando a romper las reglas, simplemente debemos notar el cumplimiento de estas que no le ganarán la salvación. Muchos tienen la idea que de las personas morales irían al cielo. Este tipo de pensamiento existe hoy en día, es el estado de predeterminado en el cual se encuentra el corazón humano. Hace poco estuve junto al lecho de muerte de un familiar. En sus últimos días intenté explicarle del Evangelio, le leí Efesios 2, versículos 8-9, y le hablé de la salvación como un don de gracia, y su respuesta fue al principio, estuve en los Boy Scouts, ahora estoy bien, pero mantener el código de conducta en algún grupo no amerita la vida eterna. No funcionó con Pablo como fariseo y no funcionará para nosotros tampoco. La salvación no se da por cumplir las reglas. No confiar en el celo. Ciertamente hoy escuchamos esta afirmación, no importa lo que creas mientras seas sincero y lo que creas de verdad. Pues bien, sería difícil imaginar a alguien más sincero que Saulo de Tarso. No era un fariseo solo de nombre, era celoso, se dice, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. Versículo 6. En cuanto a su vida antes de la conversión, a los Gálatas les dice, era mucho más celoso en las tradiciones que mis padres, Gálatas 1:14. Su celo se manifestó en la persecución de la iglesia, Hechos 8:3. A los corintios les dijo que solo por la gracia de Dios podría haber hallado el perdón del pecado, 1 Corintios 15:9-10. La salvación no viene por la pasión, por el amor. La gente se enamora por muchas cosas. La salvación viene por conocer el verdadero hombre del celo de Jesucristo. La persona puede ser sincera, pero estar sinceramente equivocadas. Pablo dijo a los romanos que algunos tienen el celo de Dios, pero no conforme un pleno conocimiento. Romanos 10:2. Necesitamos conocer a Cristo y ser hallados en Él. Filipenses 3:9. No confiar en la obediencia de la ley. Pablo concluye su currículum religioso diciendo, en cuanto a la justicia de la ley, hablo irreprensiblemente. Aunque Pablo no pretende una perfección sin pecado, está diciendo que su vida fue ejemplar con respecto a la obediencia de la ley del Antiguo Testamento. Era una persona santurrona, no se jactaba de su capacidad para cumplir la ley de Dios, así como el joven rico. Lucas 8:18-23. Sin embargo, más adelante en el versículo 9, Pablo hablará de la necesidad de la justicia de otro Cristo. La salvación viene a través de la obediencia de otro, a través de la obra de Jesucristo, aunque el historial público del apóstol en cuanto al desempeño moral era estelar, más tarde colocó a una columna de las pérdidas. Esta frase contrasta con el versículo 9, la justicia de Dios es por la fe. Resume la diferencia entre el cristianismo y otras religiones del mundo. Otros sistemas promueven la justicia basada en obras, pero el Evangelio trata de la justicia imputada, de recibir la justicia de Cristo como propia. La de la persona religiosa más sincera no puede cumplir la ley de Dios, necesitamos a Cristo. Él vio la vida que nosotros deberíamos haber vivido y luego murió la muerte que nosotros, los infractores de la ley, deberíamos haber muerto. Hagámonos una vez más a la siguiente pregunta. ¿Dónde está nuestra confianza? ¿Estamos confiando en los rituales, en
la etnia, en el rasgo, en la tradición, en el cumplimiento de las reglas, en el celo, en la obediencia, en la ley. Pablo dice que un cristiano genuino no se pone en la confianza en estas cosas, muestra la confianza que está en otro, es decir, en Cristo. Pongamos nuestra confianza en Él. Pablo continúa diciendo sobre esto, y esto significa en los siguientes 4 versículos. ¿Cómo conocer a Cristo? Filipenses 3, de los versículos del 7 al 11. Pablo hace una transición de algunas afirmaciones notables sobre el conocimiento de Cristo. Los llama a esta sección la esencia de la teología paulina. En el centro está Cristo. Pablo lo menciona por su nombre y pronombre 9 veces en 5 versículos. Su ambición suprema es conocer a Cristo. En el versículo 7, el apóstol dice: todo lo que creía estaba en la columna de crédito de su lista de privilegios y logros en los versículos 5 y 6. Ha trasladado la columna de débito. Solo Cristo permanece en la columna de crédito. Se repite con más firmeza en el versículo 8. No solo consideró todo lo que está perdido, solo lo perdió todo. Pablo llama a sus logros religiosos inmundicia, basura o estiércol. En la comparación más de conocer a Cristo, utiliza el término que a veces se refiere a en una equivocación y todo lo toma como basura. Al riesgo de sonar un poco grosero, dice que todo es una inmundicia comparado con conocer a Cristo. La vulgaridad del término es deliberada, pues Pablo quiere golpear con toda inutilidad la vida apartada de Jesús. Podemos tener el pan de vida que nos satisface eternamente, o podemos tener un montón de basura. ¿Qué refiere usted? La basura con los esfuerzos religiosos, o las alabanzas y posesiones terrenales, o la alegría eterna de conocer a Cristo como Señor y Salvador. Pablo tomó su decisión y trata de ayudar a otros a elegir sabiamente. Se puede oír el eco de la pregunta de Jesús: el que sirve a unos es ganarse todo el mundo si pierde su alma. ¿De qué puede dar uno a cambio de su alma? Mateo 16, 26. El celoso fariseo se convirtió en un celoso misionero de Cristo. Este mismo Cristo que había perseguido en Hechos 9 se convirtió en un Señor, se convirtió en un tesoro para él, Jesucristo. A causa de su conversión, Pablo sufrió la pérdida de todas las cosas. Se podría decir que cambió una lista de logros de una lista de aflicciones. Perdió amigos, compañeros, intelectuales, su hogar, su seguridad, su estatus y más. En lugar de estas cosas, recibió muchos problemas a cambio. Esta es la lista. Pablo está quejándose aquí. Él está comprometido con Cristo y él veía todo el hecho de que el hombre como ganancia. El lado de la página está perdida o en la basura. Su vida exterior del judaísmo con todos los privilegios y logros. En otro lado de la página está la ganancia. Solamente Cristo es el lado de la ganancia. Es infinitamente mejor para Pablo, aunque signifique el gran sacrificio. En el versículo 9 es extremadamente importante para entender cómo se convierte en cristiano. Se convierte de la justicia de Cristo. Por otro lado, vemos en los versículos 10 y 11, son extremadamente importantes para entender lo que un cristiano persigue. Conocer a Cristo más y más. Para un lenguaje teológico, el versículo 9 habla de la justificación, el versículo 10 habla de la santificación, el versículo 11 habla de la glorificación. Si usted no es cristiano, necesita ser justificado, ser considerado justo ante Dios. De lo contrario, se enfrentará a la condenación. Si usted es cristiano, así como Pablo, necesita perseguir con mayor conocimiento a Cristo en el proceso de santificación que durará toda la vida y que culminará en la glorificación eterna. La justificación de confesar únicamente a Cristo como justicia, versículo número 9. En la lista de logros, Pablo menciona que con respecto a la justicia era irreprensible, sin embargo no podría vivir hasta la perfección del pecado. Él, al igual que nosotros, necesitamos la justicia de otro para ser justificados ante Dios. El problema es que solo los justos van a ir al cielo. Sin embargo, ninguno de nosotros es justo. Romanos 3, versículos del 18 al 19. Por lo tanto, necesitamos otra fuente de justicia. Es por eso que el Evangelio es una buena noticia. Como dice Pablo aquí en Filipenses 3,
Y en otros lugares los creyentes han recibido la justicia que viene de Dios por medio de la fe solamente en Jesucristo. Romanos 3, de los versículos del 21 al 26. Esto lo llamamos justificación imputada. Esto es lo contrario a una justificación basada en obras o en la justicia propia. Todo esto es una basura. Necesitamos una justicia de otro que es ajena a la justicia de Dios. A los Corintios Pablo les dice: al que no conoció pecado se hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. 2 de Corintios 5:21. Qué intercambio tan glorioso. Cristo recibió nuestro castigo, aunque nunca pecó, y nosotros recibimos su justicia, aunque no la merecíamos. En consecuencia, somos hallados en Cristo. Eso significa que Dios ve a través de la justicia de Cristo los creyentes que están ahora protegidos del juicio, que podemos saber que tenemos el perdón de Dios y podemos ser aceptados por Él. No existe mejor noticia. Algunos definen la justificación como justo, como que nunca hubiera pecado, pero debemos añadir que es más que esto. El justo como siempre hubiera obedecido, porque no solo hemos pasado de lo negativo a lo neutro, hemos pasado de lo negativo a lo positivo. No solo hemos recibido el perdón, se nos ha dado la justicia perfecta de Jesús. Pablo expone rápidamente los dos puntos importantes en Filipenses 3:9 con respecto a esta justificación o esta justicia. La justificación es un don de Dios. Pablo dice que esta justificación procede de Dios. No podemos ganarla, no la merecemos. Dios en su gracia infinita dio a su único Hijo para que viviera y muriera en las personas que quebrantaban la ley para que pudieran ser salvas. La justificación se recibe por la fe. Pablo lo dice claramente, no es así. Y de hecho lo dice 2 veces. Sino la que es por fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Versículo 9. La salvación no depende del historial de rango, de la etnia, de la asistencia religiosa, de las buenas acciones y demás. Depende solo de la fe, de la obra perfecta de Cristo, la justificación de la obra de Dios. Asegúrense por la muerte de Cristo y apropiense de la fe. Esto significa ser cristiano y conocer a Cristo y mantener los valores en el lugar correcto. Pablo conoce que en el universo de Dios lo más importante es conocer a Dios. Conocer a Cristo como Señor es más importante que la política, los deportes, las películas, las redes sociales, incluso la familia. Llegamos a conocerlo, apartarnos la mirada a nosotros mismos y mirarnos a Cristo como nuestra justicia. El cristianismo es una infinitamente diferente a otras religiones. En nuestro sistema el hombre tiene que hacer el trabajo, mientras que en el cristianismo Cristo lo hizo por nosotros. Nos regocijamos en estas maravillosas palabras. Consuelo es Juan 19:30. Son la traducción, una sola palabra en el griego, pero está cargada de significado. Me atrevo a decir que todos reflexionemos sobre ella durante toda la eternidad. Entonces busquemos a Cristo como nuestra justicia. No confiemos en nuestra propia bondad. Muchas personas piensan que están en algún lugar entre la Madre Teresa y Ted Bundy, asumiendo que Dios de alguna manera califica en una nueva curva. Tenemos como ejemplo a Pablo, quien dijo que en cuanto a la justicia bajo la ley era irreprensible, pero descubrió que estaba bajo el juicio de Dios y necesitaba la justicia de Cristo. Nosotros también necesitamos esa justicia. Usted es cristiano, recuerde que esta buena noticia es diario leyendo la Biblia. Reúnase con otros cristianos mediante y meditando buenos libros y en contacto con las canciones saturadas de el Evangelio. Probablemente el apóstol habría disfrutado de muchas conversaciones con cada uno de nosotros. Nos habría enseñado la manera correcta de poder ser mejores y poder tener una oración poderosa que salga desde nuestro corazón. Y esta es la que cambió nuestra vida mediante nuestro Señor Jesús. La santificación, conocer más a Cristo y permanecer más con Él, capítulo 3:10. Versículo 10. En el versículo 10 encontramos a Pablo. No adoptó una actitud del tipo he llegado a la espiritualidad. Nunca se aburrió de conocer a Jesús. Como creyentes nosotros también necesitamos seguir adelante para conocerlo. Por supuesto, Pablo conoce a Cristo, pero debido al amor del Salvador quiere conocerlo más.
Hay un mejor ejemplo para los creyentes que este. El apóstol dice: sean imitadores de mí. En Filipenses 3:17, al observar la vida vemos el amor desbordante para conocer a Cristo. Se parece a David en el Salmo 63. Su amor era buscar a Dios y estar satisfecho con Él. J.L. Parker lo expresó muy bien. Una vez que te haces consciente que el principal negocio es conocer a Dios, la mayoría de los problemas de la vida se acomodarán por sí solos. ¿Cuál es nuestro negocio principal en la vida? Pastorear una gran iglesia, ganar dinero, casarse, estar entretenido. Todo en la vida fluye en esta fuente, conocer a Cristo. ¿Qué queremos transmitir a nuestros hijos? Alistar dijo el nombre, bromeó una vez. Cuando era joven tenía 6 teorías y ningún hijo. Ahora tengo 6 hijos y no tengo ninguna teoría. Solo me han hecho citar algunas frases para tener un poco más de conocimiento de Dios. Específicamente, Pablo menciona conocer a Cristo y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte. Desenvolvamos esto. En primer lugar, los creyentes tienen el mismo poder de Jesucristo, a Jesús resucitado entre los muertos. Efesios 1:19. Este poder actúa en nosotros para desearnos obrar según la voluntad de Dios. Filipenses 2:13. Hacernos santos nos ayuda a comprender el gran amor y la misericordia de Dios y nos da la fuerza para soportar las dificultades. Colosenses 1:11 y 12. Sin embargo, Pablo quiere más que este punto. Todo el mundo puede estar diciendo amén. Podríamos decir: si quiero conocer a Cristo, si quiero el poder de Cristo. Podemos tener la tentación de saltarnos de esta línea sobre el sufrimiento y pasar a parte de la resurrección, pero no podemos. Es algo muy importante. Pablo dice que quiere conocer la comunión del sufrimiento de Cristo. Anteriormente dijo a los filipenses que se nos ha dado este sentir del sufrir en Cristo. Filipenses 1:29. Esto va en contra de la teología de la prosperidad, la cual dice que si tienes fe estarás sano, serás rico y no tendrás pruebas. Muchos no entienden la verdad sobre el cristianismo. Cuando me hice cristiano en la escuela secundaria, nadie me habló del sufrimiento en el nombre de Cristo. Fui criado en una versión del cristianismo que adoptaba la versión que uno podía ser un discípulo, pero no pertenece a Jesús. Pablo corrige nuestro entendimiento y nos da un ejemplo inspirador a seguir. Para ser claros, no debemos leer esto sin Pablo. Disfruta del sufrimiento y asimismo no es que quiera decir, más bien entiende que el seguir al varón de dolores, nosotros también nos encontraremos con Él en el sufrimiento y en el dolor y seguir en el camino al Calvario, conocer mejor al Maestro. Sí, conocer a Cristo es más bien anhelar la vida y ser a través del sufrimiento de lo que conocemos mejor. Entonces nos importará sufrir, valdrá la pena, de hecho, encontraremos alegrías en ello. Hechos 5:41. La glorificación anticipada de la resurrección. Versículo 11. A primera vista, Pablo parece no estar seguro de su resurrección, pero deberíamos considerar la suposición. Más bien está hablando con molestia, en contraste a los judaístas, otros que se aferran a su escatología excesivamente realista, pensando que el estado de perfección estaba presente, o estaban usando la frase de alguna manera o como se puede expresar. También nosotros deberíamos anhelar este fin glorioso de la resurrección final. Cuando veremos a Cristo, Pablo concluye el capítulo dándonos la esperanza. Ahora tenemos una muestra de esta gloria, pero aún no la hemos experimentado en su plenitud. Pablo escribe a los Corintios: después Dios le dijo, de las tinieblas resplandecerá la luz, y el que resplandeció en nuestros corazones para inundarnos del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. 2 Corintios 4:6.
Cuando Dios redime a una persona, utiliza el mismo poder creativo que utilizó cuando dio el origen al universo. Resplandece en nuestros corazones para darnos el conocimiento de Cristo. Más tarde la mayor gloria será revelada. Habacuc dice, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. Habacuc 2:14. Esperamos nuestros cuerpos resucitados, nuestro nuevo hogar en el mayor conocimiento de Cristo, dejando de esta la esperanza que nos purifique. Primera de Juan 3, versículos del 1 al 3. Nos anime en el sufrimiento. Romanos 8, versículos del 18 al 39, y nos ayude a poner todas las cosas en perspectiva. En el primer viaje misionero fue a realizar con un equipo varias actividades locales en las cuales era lo principal poder presentar a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Pero lo que nosotros aprendimos en ese primer ejemplo de poder evangelizar era que primero éramos de ser evangelizados nosotros mismos en el amor de nuestro Dios, buscando a Jesucristo en lo profundo de nuestro corazón y anhelando que llegue ese día para poderlo conocer a Él y nada más que a Él. Y todo eso se comprenderá mucho mejor cuando andemos y ondemos en las Escrituras y con el amor de Dios que nos ha puesto, poder amar aún más a nuestro prójimo. Gracias, queridos hermanos, por su tiempo. Si Dios lo permite, estaremos nuevamente con ustedes en una nueva enseñanza. Hasta mañana.